Bueno, comenzando con la lectura, lo principalmente que saqué fueron las palabras clave, en donde se hablaba de civilización, barbarie, subdesarrollo y modernidad. Se habla como el desarrollo como una comparación o oposición entre países y sociedades, en donde, por decirlo de un modo, el desarrollo de la potencia mundial de Estados Unidos es mucho mayor al desarrollo de un país subdesarrollado como lo es Colombia. Todo dependiendo de su poder económico, tanto militar como en otros factores que aumenta bastante su productividad y lo hace una potencia mundial. Entonces, hablando de el desarrollo, se habla de una hegemonía occidental capitalista, cristiana y blanca, donde se quiere un mundo dual y jerárquico. Esto lo anoté y tomé el apunte de esto porque habla mucho del capitalismo, de cómo este sistema económico afecta bastante a las sociedades tanto antiguas como las modernas, en donde entre más dinero, mejor el desarrollo de cada nación, como se puede ver la potencia que es Estados Unidos, Rusia, Japón, por su excelente economía, por su excelente manufactura y por ciertos factores que dejan ver que son potencias mundiales. Aparte de esto, también se hablaba de desarrollo cristiano, el cristianismo. Ya después entrando más antes, mucho antes, se hablaba de un desarrollo espiritual en donde se realizaron guerras que se llamaron las cruzadas, en donde eran batallas por Tierra Santa, en donde se quería luchar por el cristianismo, el catolicismo, por el Islam, por todas estas religiones que se afrontan un mayor desarrollo tanto espiritual en esas épocas y ahorita no se ve tan reflejado la espiritualidad en diferentes sociedades. Digamos que actualmente en Colombia no es... También se hablaba del ente blanco, de la persona blanca, que era mucho más desarrollada hacia el ser de color, el ser negro, o hacia los mismos indios y mestizos, en donde el ser blanco se daba a entender que era el vivo retrato de Dios, en donde oprimían a las demás etnias por su color, por sus culturas, por sus lenguas. Entonces se creía que al ser de tonalidad blanca tú eras una persona más culturizada, más desarrollada, tanto intelectual como económicamente, mucho mejor y más superior que las demás civilizaciones. Ya después miramos los pueblos, diferentes civilizaciones y digamos que el Imperio Romano fue algo muy relevante ya que digamos que a la hora de expansiones del Imperio Romano se hablaba de civilizar a tribus bárbaras que eran hacia los galos y hacia el norte de Francia y Alemania, en donde los romanos querían expandirse para mejorar tanto su economía como su poder, adquirir más tierras y convertir al gran Imperio Romano en algo que durara mucho y algo muy relevante, dominando diferentes regiones por sus culturas, pensamientos, pensando que no eran civilizados, sino eran tribus bárbaras, tribus sin conocimientos y pues civilizar entre muchas comillas a las demás regiones, aunque cada cultura pues posee sus diferentes culturas, sus diferentes lenguas, sus diferentes cosas. Desarrollo y el subdesarrollo, eh, lo moderno, lo tradicional, el primer mundo y el tercer mundo, son como conceptos que saqué a través de la lectura en donde pues siempre se ve como palabras relevantes para la gente que tiene poder económico, que tiene poder militar o no tanto militar sino la fe y todo esto, entonces se ve como un poco relevante. Ya entrando en el siglo XVI se ve el descubrimiento de las monarquías españolas y portuguesas haciendo periferias o centros que eran las metrópolis, así como cuando los españoles llegaron a Sudamérica y conquistaron. Ellos hicieron unas metrópolis como era Bogotá y diferentes otras, igual que la monarquía portuguesa llegando a Brasil y conquistando el territorio. Entonces se hablaba que la colonia, digamos que era parte capitalista y eran dirigidas por monopolios. Entonces en donde España primero era lo más alto del top, era la mejor civilización, por decirlo de algún modo, en donde educaban digamos, a los indios, a los negros y pretendían, aparte de educarlos, expropiarles sus tierras y dominarlos. A los de color oscura los volvieron esclavos y los vendieron en el muelle de Cartagena.
donde pues se comercializaban los esclavos, retomando posindependencia en el siglo XIX para la liberación de las primeras repúblicas, en donde Simón Bolívar, como nuestro libertador, expulsó a los españoles de estos monopolios, de digamos que este robo que estaba haciendo España hacia las regiones latinoamericanas. Ya después de esto, en 1919, se acaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, y se habla de un equilibrio de las potencias en el Tratado de Versalles, en donde su supuesta misión era civilizatoria, la supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados, que era como ayudar al desarrollo de las demás naciones que estaban atrasadas para un mejor desarrollo económico, tanto económico como militar. Ya después en la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso nazifascista, se desmoronó el equilibrio, o sea, se destruyó el Trato de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial, fin de la hegemonía europea, Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron en grandes potencias del mundo en contra de Alemania por su incremento de tierras de una manera no necesaria, ya que querían era expandirse para saquear y tener más territorio alemán. Ya después, con todo esto, nos damos cuenta que las potencias era Estados Unidos, la Unión Soviética, los nazis, ya que contaban con mucho dinero y con mucho respaldo militar. Y aparte de todo este respaldo militar y con el dinero que tenían mucho respaldo del pueblo. Hitler en parte no tuvo como malos ideas, o sea, no tuvo malos pensamientos. El problema fue cómo ejecutarlos, que llegó por metiendo donde pues empezó a meter a los judíos a los hornos porque él quería salvar a Alemania de toda esta plaga, de esta plebe. Entonces sus ideales no eran malos, sino que los alcanzó de una manera muy sanguinaria, se podría decir. Igual Alemania, Hitler y el pueblo alemán apoyaba mucho a su Führer o caudillo. En 1949 el discurso de Truman reflejó el espíritu de la época y énfasis que tuvo adelante la política estadounidense, que fue la era del desarrollo. Walt Rostov habla de la fundamentación más influyente del desarrollo económico, que es la teoría del despegue, en donde se divide en 5: la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosustentable, el despegue, camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. En el siglo XVIII, la brecha entre los países ricos y pobres era de 1 a 2. En el siglo XIX se volvió un 1 a 5 entre estos países, y ya ahorita en el siglo XX es de 1 a 15, o sea, el desarrollo de las potencias fue brutal y abismal contra los países subdesarrollados. Para eso cerraría yo con el tema de la globalización en el derribe de las fronteras gracias al Tratado de Libre Comercio. Quiero decir es que el desarrollo en parte es muy necesario, pero no solo de la parte económica, sino de la parte cultural, de la parte social, para, por decirlo así, llegar nosotros a ser unas potencias mundiales, a tener muchas cosas en cuenta, el cuidado de la naturaleza, el ambiente, que se pueden adquirir recursos, sí, pero de otras maneras, porque es muy difícil. Listo, ahora con la reflexión de la abuela Grillo del video estuvo muy interesante, ya que como la codicia afronta pues la abuela Grillo al estar feliz o al estar triste, producía agua y entes superiores se apoderaron de ella, la secuestraron, tuvo tratos inhumanos en donde pues cantaba supuestamente feliz, querían los campesinos, porque antes digamos que la abuela Grillo pasaba caminando por todo lado y pues se llega caminando y el agua iba cayendo normal. Entonces al secuestrar a la abuela Grillo empezó a desaparecer los ríos, empezó a tierra, no a haber producción de comida. Y entonces pues si ellos querían el agua tenían que pagar por ella y el doble y cada vez más estar pagando por un líquido que pues la abuela Grillo como tal lo daba gratis, sino que es como podemos ver eso en la sociedad actual. Eso pasa bastante en la sociedad actual, en donde unos terceros se apropian de diferentes terrenos y lugares que pues necesitamos para la supervivencia humana y los cobran mucho y el doble caros, sabiendo que deberían ponerlo como un derecho
vital de una persona adquirir el agua porque es muy importante. Lo más importante es el líquido vital de todo ser humano, planta o animal. Entonces me parece que debe ser un derecho fundamental el agua, de cuidarla y respetarla porque la necesitamos bastante, no solo nosotros, sino todo ser vivo la necesita. Entonces, para mí la reflexión y conclusión sería que primero convertirla en un derecho fundamental y no que se apropien de una manera inadecuada de estos recursos que se necesitan.